tanto por lo necesarias que son como por lo especiales que son para mí, al ser en memoria de mi padre Antonio Aguilar Fernández. Lo primero que quería es agradecer al Instituto Andaluz de la Mujer por este gesto para mí tan bonito y agradecer también el gran apoyo que desde el primer momento me han brindado a mí y a mi familia. Puedo asegurar que mi padre ha sido muy feliz trabajando hasta el último día y también puedo asegurar el orgullo que él tenía de los grandes profesionales que hay dentro del equipo de Lian y grandes personas que por suerte he tenido la gran suerte de conocer desde niña y que sigo teniendo esa suerte de compartir. Y bueno, como moderadora de esta mesa, una mesa que tiene una gran importancia, la mesa titulada Los entornos digitales, nuevas formas de violencia, realidades emergentes. Vivimos en una era donde lo digital abarca muchos de los aspectos de nuestra vida. Las redes sociales, las plataformas digitales y las nuevas tecnologías han transformado la forma en la que nos relacionamos, nos comunicamos e incluso cómo trabajamos. Sin embargo, también han abierto una nueva puerta a formas de violencia, nuevas formas de violencia. Y aunque no siempre son visibles, tienen efectos muy negativos y muy profundos, sobre todo en la adolescencia y la niñez. Esta mesa, bueno, es para reflexionar, visibilizar y compartir sobre esta realidad emergente, y tengo el gusto y el placer de tener a los y las ponentes profesionales especializados y profesionales especializadas en esta materia, que nos van a brindar herramientas para comprender mejor este fenómeno y así también poder avanzar hacia una respuesta pues, colectiva y transformadora. Bueno, la mayoría conocéis a los ponentes y las ponentes, pero aún así las voy a presentar de forma oficial. Bueno, a mi derecha, Ana Anguita Parrado, bienvenida, psicóloga y responsable del área de prevención de la Unidad de Adicciones del Instituto de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba. A su derecha, Manuel Cazallo Muñoz, educador social de la Unidad de Adicciones del Instituto de Bienestar Social de la Diputación de Córdoba, bienvenido. A mi izquierda tengo a Mónica Baena Márquez, Miriam Baena Márquez, trabajadora social del Centro de Crisis 24 Horas de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Y además se encarga de la evaluación, diagnóstico y tratamiento en niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual de la Delegación Territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, Mónica Merlo Viso, sí. Bienvenida. Muchas gracias. Ella es enfermera y referente de los centros educativos de la Unidad de Gestión Clínica de Castilla del Pino. Y bueno, y también se encarga de prevención y detección de la violencia de género en estos centros educativos. Sí, nada, muchas gracias. Voy a dar la palabra a Ana Anguita Parrado, perdona. Hola, buenos días. En primer lugar, antes de empezar, quisiera agradecer nuestra participación en estas jornadas por lo que también significa homenaje a Antonio. A nivel profesional, siempre que yo lo he llamado, me ha contestado con una gran disponibilidad y de una manera muy afectuosa. Así que muy agradecida por invitarme a esta jornada. Y bueno, nosotros venimos aquí para hablar del programa de intervención psicoeducativa con menores, jóvenes y familias de la Unidad de Adicciones, que se inició como tal en el 2017 porque estábamos viendo una necesidad de intervenir con adolescentes de entre 14 y 18 años
para dar respuesta a unos patrones concretos de consumo y de uso de sustancias, fundamentalmente de cannabis y de alcohol. Hasta ese momento se estaba interviniendo con jóvenes en el mismo dispositivo de los adultos. Pero dada la especificidad y la necesidad de entender y de intervenir con estos chicos, se crea este dispositivo, un programa de corte principalmente psicoeducativo. El perfil de la chavalería con la que nosotros estamos interviniendo ha ido evolucionando desde el 2017 y a partir sobre todo de la pandemia ha habido un aumento de casos por uso problemático de las pantallas en general, derivados tanto de salud mental como de las orientadoras, enfermeras escolares, de los institutos, de pediatría, y nos encontrábamos que esas derivaciones, nosotros trabajamos con chicos y chicas a partir de los 14 años, que esas derivaciones iban cada vez en edades cada vez más cortas, es decir, nos han llegado a llegar derivaciones de chicos y chicas de 9 y 10 años. Esto hizo que tuviéramos que cambiar nuestra manera de intervenir, porque nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con chicos y chicas un poquito más mayores y con un uso concreto de sustancias. ¿A qué perfiles nos estamos refiriendo? Bueno, principalmente lo que nos llegan son chicos y chicas muy jóvenes que realizan un uso problemático de las pantallas. Con respecto, esos problemas vienen derivados, no sé si molesta esto, esos problemas que nos referimos, pues horas invertidas, disminución del rendimiento escolar, aislamiento social, actitudes y conductas muy impulsivas cuando se limita su uso y como consecuencia tienen problemas en la relación familiar. Nos podemos encontrar chicos y chicas que tienen ausencia de actividades alternativas gratificantes, es decir, que lo único que hacen es, después de su instituto, de sus clases, ir a casa y conectarse a las pantallas. Pero también nos encontramos chicos y chicas que hacen uso de sus extraescolares y su deporte. Es más, se relacionan también en la calle con sus amigos y sus amigas, aunque a veces también en las pantallas están presentes. Las chicas utilizan fundamentalmente Instagram, TikTok, los WhatsApp, el BeReal, y los chicos utilizan el Instagram, el YouTube, videojuegos y el Twitch. Los adolescentes mayores, un poquito más mayores que encontramos que abusan de las pantallas, también nos vienen a nuestro centro con algunos consumos ya de alcohol y de cannabis. En algunos casos, no en todos, en algunos casos de abuso de pantalla ya empiezan a aparecer unas conductas de riesgo, como las que se han comentado anteriormente. El sexting, que es la publicación de contenido sexual o erótico en forma de fotos, de vídeos, el grooming y casos de uso de pornografía y también acoso, pero el bullying tanto fuera de las redes como dentro de las redes. Desagregado por sexo, tendríamos de estos casos en concreto y como ellos y ellas se definen. Acoso encontramos tanto en chicos como en chicas, y digo tanto dentro como fuera de las redes. Grooming en chicas heterosexuales y chicos que se definen como homosexuales. Sexting, chicas heterosexuales y chicos homosexuales. Y en pornografía principalmente hemos encontrado chicos tanto homosexuales como heterosexuales. Llegado a este punto es importante no confundir, y quiero hacer mucho hincapié en esto, en lo que son los riesgos asociados a actividades que se realizan dentro de las pantallas con un uso excesivo de las pantallas. Es decir, existen riesgos en algunas actividades que se realizan dentro de las pantallas, al igual que existen actividades de riesgo fuera de las pantallas. Porque además
ante estos riesgos y estos problemas que, por supuesto, tenemos que intervenir, también las pantallas ofrecen grandes ventajas y posibilidades. Ellos y ellas, en gran medida, ¿para qué lo utilizan? Bueno, pues lo utilizan para comunicarse y para entretenerse. Según un estudio de la FAD que se hizo en febrero del 2024, de la FAD Juventud, sobre los riesgos asociados al uso de las tricos, principalmente los chicos y las chicas lo utilizan para chatear, para ver vídeos online, escuchar música y utilizar las redes sociales. Por tanto, tenemos que entender que estamos asistiendo a una búsqueda de ese equilibrio entre lo que son los riesgos, insisto, de algunas actividades que se realizan dentro de las pantallas, como las oportunidades que nos ofrece esa tecnología digital. Bueno, soy Manuel Casallo, pero me conocen y me identifico como Yayo. Muchos de aquí me conocéis como Yayo. Me he quitado el micro porque me molesta un montón. Ahora es ahí. Vale, que nada, decía que soy Manuel Casallo, obviamente es mi nombre, pero que me conocen como Yayo y me identifico como Yayo. Muchos de aquí posiblemente hayamos hablado por teléfono y me conoceréis como Yayo. Una cosa, no ha comentado Ana que somos el recurso público, el IPBS es el recurso público que atiende los problemas de adicciones con y sin sustancias en Córdoba y en la provincia, en el ámbito de la prevención, de la asistencia y de la incorporación. ¿De acuerdo? Voy a ser breve. Yo voy a plantear dos cosas que creemos que son importantes porque pueden llegar a entender y hacer lectura de por qué se dan comportamientos o determinados comportamientos de adolescentes o de los adolescentes y las nuevas tecnologías. Y hay una cuestión que subrayamos y que puede llegar a explicar o a entender ese tipo de comportamientos, y es que estamos hablando de adolescentes y de adolescencia. Estamos hablando de un sector de la población muy caracterizado no solamente por la cuestión etaria, por la edad, sino por lo que implica la edad en cuanto a desarrollo de esas personas. Luego, las relaciones que se establecen con este tipo de personas, con los adolescentes y las tecnologías, están muy determinadas porque son adolescentes. Y como digo, muchos comportamientos de riesgo, de abuso o de uso problemático tienen que ver con que son adolescentes. Y yo voy a subrayar 3 o 4 cuestiones. Una primera, que el hecho de ser adolescente hoy en día supone una etapa no ya de tránsito, sino una etapa de estanco. Ser adolescente hoy es un parque temático y se ha convertido en una etapa larga, muy larga, en la que además de cumplir unas expectativas están supeditados a unas grandes exigencias. Hay un estereotipo de comportamiento de qué tiene que ser un adolescente, cómo tiene que comportarse y qué reflejo tiene que buscar en su comportamiento. Y esto tiene mucho que ver con los usos que se hacen de las tecnologías. Y además, comentaba la delegada que por qué se dan determinados comportamientos. Y se dan comportamientos porque se exigen estereotipos de comportamiento en este sector, como son los adolescentes. Otro elemento fundamental es la búsqueda de identidad. Lo importante, y lo sabéis los psicólogos y las psicólogas, que es para los adolescentes y las adolescentes la búsqueda de identidad. Y las nuevas tecnologías son espacios de búsqueda, definición, reafirmación de la identidad. Y hay perfiles de adolescentes que encuentran esa identidad o la encuentran en las nuevas tecnologías y suponen un refugio. Y hablamos y volvemos al principio. Hay una enorme presión y tensión normativa hacia los adolescentes, fundamentalmente hacia las mujeres. Las youtubers, hay que ser guapa, alta, hay que pintarse de una manera determinada, hay que levantarse a las 5 de la mañana para hacer gimnasia, hay un peso y una exigencia impresionante a los adolescentes que tiene mucho que ver y que conecta con un elemento fundamental que es la búsqueda de identidad y el sentimiento de conexión con el grupo y con los iguales. Y hay chavales y chavalas que nos encontramos
que no responden a esos estereotipos, que son los raros, las raras, introvertidos, que estudian, que leen, que no les gusta el fútbol, que no les gusta, ¿no? Que no tienen cuerpos normativos, que son bajitos, bajitas, gorditas, y que encuentran en las redes sociales o encuentran en las tecnologías un espacio en el que se sienten identificadas, reconocidas y se sienten refugiadas. Y muchos comportamientos problemáticos tienen que ver con eso. Otra cuestión importante es la diversidad. La adolescencia es diversa. No existen una adolescencia, hay adolescentes que definen qué es ser adolescente. Y en esa diversidad hay muchos que no responden a esos parámetros normativos, que encuentran en las tecnologías ese reflejo y ese refugio. Tenemos casos de chavales y chavalas que responden a una estética y a unos comportamientos y a unos hábitos que no son los normales, entre comillas, ¿no? Se visten de negro, les gusta el manga, no salen tanto como salen otros adolescentes, pues no beben alcohol, no les gusta, y encuentran en determinadas páginas, en determinadas redes, ese refugio y ese reflejo a su diversidad, y se evaden de esa presión normativa. Por lo tanto, el hecho de ser adolescente y lo que significa y determinados comportamientos de riesgo tienen mucho que ver con eso. Y yo creo que es importante porque tenemos que ampliar la mirada, porque es que parece que los adolescentes son alienígenas que han aterrizado aquí, ¿no? Y que le hemos dicho, venga, a vivir. No, señor. Viven en un entorno que hemos provocado los adultos, que estamos provocando los adultos y estamos alimentando los adultos y estamos potenciando los adultos. El tema de la privacidad frente a lo público, por ejemplo, lo estamos alimentando los adultos y el mundo adulto. La normalidad, lo que es normal o no, lo estamos alimentando los adultos. El que cada vez haya menos espacios públicos en los que los adolescentes manifiesten sus adolescencias, su rebeldía, sus enfrentamientos, sus estéticas, lo estamos haciendo nosotros. El otro día comentaba con un compañero, arquitecto, que decía que él se queda sorprendido cuando construyen, planifican algún tipo de urbanización y ponen prohibido jugar a la pelota, prohibido circular con el patinete. ¿Qué queremos? Que nuestros hijos o los adolescentes estén en la calle. ¿Para qué? Para sentarse en un banco si no pueden jugar a la pelota, no pueden circular con el monopatín, no hay espacios públicos en los que ellos puedan hacer calistenia, cuesta 60 euros un gimnasio, para hacer kickboxing, boxeo, que les gusta mucho. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Ay, perdona. ¿Dónde se expresan, se manifiestan y viven su tiempo libre? ¿Dónde lo viven? En las redes. Hay un estudio de la FAD, que también es importante tenerlo en cuenta, creo que es el mismo que ha citado Ana, no me acuerdo, tenía que apuntar, pero no quiero coger papeles porque me pierdo y soy muy propenso a perderme, que dice que el 70% de los adolescentes del 2024 manifiestan que las redes es un surtidor de bienestar, que se sienten alegres, contentos, reconocidos, o sea, un espacio que a ellos les reporta sentirse bien, y eso hay que tenerlo en cuenta. Obviamente hay riesgos, hay problemas y los vemos. Pero bueno, hay que tener también el planteamiento de si encuentran una fuente de bienestar en las redes, a lo mejor nos estamos equivocando nosotros, no somos capaces de darle esos espacios o esas fuentes de gratificación fuera de esos entornos digitales, ¿no? Además de otras cuestiones que también habría que plantear. Y por último, me voy a salir un poco del guión. El otro día hablando con Ana, porque hemos tenido 2 o 3 momentos de preparación de la jornada, que si el PowerPoint, que si yo le decía a Ana que estaba un poco cansado, y os lo manifiesto sincera y personalmente, más allá de lo profesional. Estoy un poco harto de escuchar en televisión adolescentes y pantallas, los riesgos de las pantallas, que sí, que tienen muchos riesgos, pero que las pantallas es un mundo que hemos construido nosotros, y lo que tenemos que plantearnos, más que esos riesgos y esos miedos que existen, hay que abordarlos, y en eso estamos,
profesionalmente, también tenemos que plantearnos qué alternativas somos capaces de construir y somos capaces de dar. Tanto nosotros, profesionales, como aquellos que les competen, por ejemplo, los desarrollos urbanísticos, que cada vez que planifiquen una calle, planifiquen entre calle y calle un parque para que los chavales hagan calistenia. Que planifiquen, cuando pensamos en actividades para jóvenes, estaba aquí Cintia, ¿no?, que planeo, es un buen ejemplo de iniciar ese tipo de cosas, que planifiquen espacios en los que se sientan protagonistas de la actividad, desde que la planifican, la proponen, hasta que la evalúan, y que seamos capaces de, además de preocuparnos, lógicamente, de los comportamientos de riesgo y las consecuencias, de las alternativas. Por último, hay dos informes, uno se llama Equilibrista, que creo que es de Save the Children, y otro de la FAD, sobre el bienestar adolescente y joven, que dice como conclusión que el 80% de las causas de los malestares y de los problemas de salud mental de adolescentes y jóvenes están vinculados a condiciones de vida, a la precariedad laboral, a la falta de vivienda, a dificultades para el acceso a la vivienda, a la falta de perspectiva de futuro y a planificarse el futuro. Luego también ahí algo estaremos fallando, ¿no? Algo se estará fallando. ¿Vale? Gracias. Retomando lo que estaba comentando ya yo con el tema del uso de las redes como algo compensatorio, como algo que a lo mejor no encuentran fuera de ellas y sí las encuentran dentro, o también como una manera de regulación emocional. Eso puede llegar a desencadenar un uso excesivo de las pantallas. Por eso la importancia a la hora de nosotros intervenir con chicos y con chicas es, aparte de validarlo, de hacer que reflexionen sobre las consecuencias que está teniendo el uso de las pantallas en su cotidianidad, del no confrontamiento, pero sí que reflexionen sobre ello, es también entrenarlos en habilidades emocionales y afrontamiento de esos malestares, porque escucharlo desde sus necesidades, del por qué están utilizando esas redes, qué buscan en esas redes que, como decía yo, no encuentran fuera. Tanto en la intervención con chicos como a la hora de trabajar con las familias, porque las familias hay que dejarle un espacio de desahogo emocional, por lo preocupados que vienen. Esto me tiene muy nerviosa. Por lo preocupados que vienen por toda esta información, como decía Yayo, ¿no?, del continuo bombardeo de los chavales y las pantallas, en el momento que hemos tenido chicos, y vuelvo a repetir, no son todos los chicos y chicas que nos vienen con estas conductas, pero cuando vienen padres o madres que han encontrado fotos o que hay algún mensaje de un adulto, lógicamente viene con una preocupación muy grande, con lo que hay que dejarle un espacio de desahogo emocional, pero también hay que darle información. Hay información que a veces carecen de ello, aunque afortunadamente nos encontramos más padres y madres muy preocupados sobre cómo utilizan su hijo las redes y que están preparados para ello, ¿no? Lógicamente, adoptar medidas para potenciar un uso seguro de las redes sociales y que los controles restrictivos no tienen por qué ser solo no son eficientes. Es decir, habría que acompañar, la importancia del acompañamiento del chico y de la chica en este proceso de que nacen, están relacionándose con las pantallas igual que nos estamos relacionando nosotros, y que tenemos que, como padres, como madres, como sociedad, como educadores y educadoras, acompañar a esos niños, esas niñas en esa utilización de esas pantallas para que ellos vayan cogiendo esa responsabilidad, esa independencia y esa autonomía. Y por último, para terminar, la importancia, todo esto tiene que ver con el tema de la prevención. La prevención no se puede hacer cuando con 12, 13 años aparecen los datos. La prevención se tiene que hacer muchísimo antes. Podemos hablar de sustancias, de pantallas, lo que queráis, pero no se puede empezar a hacer prevención porque los datos no estén diciendo con 12 o 13 años, empiezan los consumos de alcohol con 12 o 13 años. Y el tema de las pantallas, como lo que estamos diciendo, que están ahí, tampoco tenemos que empezar a hacer prevención mucho antes. Y sobre todo cuando una cosa que, como estamos comentando, tiene su
sus oportunidades y además nos están sirviendo. Y con el tema que nos ocupa, con el tema y ya termino, del tema de las violencias sexuales, bueno, hay una cosa que se llama prevención, desde muy chiquitos, pero también desde la escuela. No podemos olvidar la educación afectivo-sexual. Nos guste o no nos guste. Lo que no podemos llevarnos a la cabeza luego es cuando hay ciertas conductas, si no se está educando desde que son pequeños, y no solamente en la familia, que por supuesto, sino también en la escuela. Y no olvidar, como está diciendo Yayo, que todo esto es un reflejo de la sociedad patriarcal en la que estamos viviendo. Simplemente eso. Vale, gracias. Vale, bueno, pues continúo yo. Al hilo aprovecho de lo que estaba comentando Ana, del tema de la prevención y por mi experiencia profesional en el tema de violencia sexual, pues la violencia sexual puede aparecer en cualquier etapa, pero la prevención es importante y desde muy pequeños, cuando pensamos que los niños todavía no tienen capacidad para entenderlo, es muy importante que esa prevención se haga desde esa primera etapa infantil. Bueno, y hay muchísimos recursos para que desde la familia o desde la escuela se haga esa prevención y que los niños y las niñas desde muy pequeños pues conozcan cuáles son las partes del cuerpo, sus límites y en caso de que en algún momento se vean víctimas de una situación de violencia sexual, porque al final es algo que, bueno, que esto no se puede evitar por parte del niño o de la niña, pues que sepan identificarlo y cuanto antes puedan dar la voz de alarma para que se les ayude, se les proteja. Entonces, pues me sumo al tema de la importancia de la prevención. Y ahora, pues sí quería aprovechar un poco estas jornadas para acercaros al tema de la violencia sexual. Me gustaría dar unas pinceladas sobre algunos conceptos y también aprovechar pues bueno, para daros a conocer el recurso que tiene el IAM de atención a mujeres víctimas de agresiones sexuales. Para hablar sobre el concepto de violencia sexual, yo me he basado en la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, porque el concepto que hay, la definición que le dan a violencia sexual sería, pues bueno, cualquier acto de naturaleza sexual no consentido o que condicione la libertad de la vida sexual en cualquier ámbito, ya sea público o privado. Ello incluye el ámbito digital. Entonces, se prestará una especial atención a las violencias sexuales que hayan sido cometidas en el ámbito digital. Desde el tema de difusión de actos de violencia sexual, pornografía no consentida o infantil en todo caso, y como se está dando también lo que es la extorsión sexual a través de medios tecnológicos. Como ya han comentado mis compañeros, han aparecido este tipo de formas de violencia sexual mediante las nuevas tecnologías, como es el grooming, ¿no? Que al final es que un adulto de manera deliberada contacta con un menor a través pues, de internet, de cualquier recurso social, incluso nos asombra por la experiencia que tengo de los casos que nos llegan allí, que de un simple juego se puede establecer ese contacto con un menor. Bueno, y el objetivo que tienen es satisfacerse a nivel sexual mediante pues, imágenes eróticas o pornográficas del niño o la niña, o incluso llegan a preparar un encuentro a nivel sexual. Entonces, bueno, en muchos casos el niño o la niña ni siquiera sabe que la persona con la que está contactando es un adulto. Hay una campaña que tiene varios vídeos sobre este tipo de violencias sexuales, la campaña Secretos que Duelen. Y bueno, ahí podéis ver diferentes anuncios y spots que se hicieron y uno de ellos pues se ve en un vídeo de unos minutos muy claramente en qué consiste el grooming. Luego también, como ya han nombrado, lo que es el sexting, ¿no? Que sería pues, bueno, unas conductas, unas prácticas que se dan mediante el intercambio o el envío de imágenes digitales en las que aparecen menores pues, de forma desnuda o semidesnuda. Este
el peligro que tiene este intercambio de imágenes, que muchas veces pues, los adolescentes no son conscientes, es que cuando tú haces un envío de este tipo de imágenes, pues bueno, ya pierdes el control sobre esa imagen y no sabes la persona que a la que le llega qué puede llegar a hacer con esa imagen. Entonces, en muchas ocasiones se llega a la sextorsión, ¿no? Que sería el chantaje o la amenaza para publicar ese contenido que en muchas ocasiones hemos mandado de manera voluntaria y entonces nos vemos envueltos durante incluso años en un chantaje, accediendo a cosas pues, en contra de nuestra voluntad, por tal de evitar que se haga una publicación, una difusión de esas imágenes tuyas que tienen de ese contenido, ya sea desnudo, semidesnudo o incluso en algunos vídeos. Entonces, pues bueno, este tipo de violencia sexual está apareciendo. Bueno, las nuevas tecnologías tienen su parte positiva y su negativa, pero si conseguimos que antes de llegar a estas conductas, pues bueno, los niños y las niñas aprendan y tomen conciencia de un buen uso de las nuevas tecnologías, pues se puede llegar a evitar y a eliminar pues, este tipo de violencia sexual. Luego también, de cara bueno, a todos los profesionales que estamos hoy aquí, cuando tenemos conocimiento o sospecha de alguna situación de violencia sexual, ya seamos profesionales o simples ciudadanos, según nos dice la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la violencia, tenemos la obligación como ciudadanos, según dice el artículo 15, de comunicar de forma inmediata a la autoridad competente si los hechos pueden ser constitutivos de delito, pues a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad, al Ministerio Fiscal o a la autoridad judicial competente. Y bueno, si somos profesionales, según el artículo 16, pues bueno, ese deber de comunicación es incluso pues, exigible. Entonces, en el momento que tenemos conocimiento o sospecha de que un niño o una niña pueda estar visto o inmerso en una situación de violencia sexual, pues tenemos la obligación de comunicarlo y de notificarlo para que bueno, la autoridad competente pueda dar la protección que se necesita. Incluso comunicar y notificar pues, mediante la hoja simia, tanto a servicios sociales o al Servicio de Protección de Menores, pues la situación del niño o la niña, para que bueno, se haga una intervención en todos los ámbitos sanitarios del niño o la niña para preservar su integridad. ¿Cómo podemos llegar a saber, ¿no?, de sospechar de una situación de violencia sexual? Pues bien, mediante los indicadores. Es decir, en los niños o las niñas se dan manifestaciones, ya sean conductuales, emocionales o físicas, que pueden presentarse en forma de cambios bruscos o significativos, que a veces coinciden pues bueno, cuando estaban sucediendo los supuestos episodios de violencia sexual, o bien cuando el niño o la niña da el paso y cuenta la situación que ha vivido. Estos indicadores pueden ser indicadores específicos e inespecíficos. ¿Qué quiere decir eso? Pues bueno, los específicos, cuando son indicadores específicos, es que son asociados y no son explicables por otras causas, sino por una situación de violencia sexual. Pues indicadores físicos, por ejemplo, aparición de semen en el niño o la niña, sangrado, pues bueno, un himen perforado. Entonces hay situaciones que indican que sí o sí se tiene que estar dando una situación de violencia sexual. Luego también hay indicadores inespecíficos que no tienen que estar asociados exclusivamente a la violencia sexual, sino que puede ser asociado a otras causas, pero que cuando se dan en combinación pues, con los indicadores específicos también hay a tener en cuenta. Por ejemplo, pueden aparecer asentismo escolar, aislamiento social, bueno, pues pesadillas, problemas a niveles conductuales, ¿no? Cambios en su comportamiento que de manera exclusiva no se asocian a la violencia sexual, pero nos dan pistas
para sospechar de que al niño o la niña hay algo que está afectándole. Este tipo de indicadores pueden ser detectados bien por los profesionales o bien informados por la propia víctima o por familiares directos que conocen y que pueden dar información del niño o la niña. Cuando se nos presenta algún tipo de una situación de violencia sexual, ¿cómo debemos actuar, ¿no? ¿Qué actitud debemos tener? En primer lugar, si es el niño o la niña quien nos está contando la situación de violencia sexual, pues muy importante atenderlo, escucharlo, por supuesto darle credibilidad, ¿vale? Y que el niño así lo sienta, agradecer y valorar su valentía por haber contado esta situación y, por supuesto, pues ofrecer la confianza y ayuda para que el niño se sienta seguro y podamos garantizar que esta situación no va a volver a darse. Evitar hacer preguntas directas, plantear dudas, por supuesto no confrontar al agresor con la víctima. O, por ejemplo, intentar no juzgar ni insultar al agresor porque no sabemos, para la víctima, esta persona en muchas ocasiones es un familiar directo y entonces es un debate también interno de la persona que ha sido su agresor y la situación de violencia sexual que ha sufrido. Y ahora ya sí quiero explicaros, ¿no? el recurso del que he hablado antes, ¿no? que pertenece al IAM, y hablo de los centros de asistencia integral 24 horas a víctimas de violencia sexual, ¿no? A mujeres víctimas de violencia sexual. El objetivo que tiene es proporcionar una atención inmediata y un acompañamiento a todas las mujeres que han sufrido algún episodio de violencia sexual. Además, se ofrece esa atención a cualquier hora del día y cualquier día del año para así favorecer lo que es su recuperación emocional, poder facilitar, como ya se ha hablado antes, la toma de decisiones y la superación de las secuelas. Se hace una intervención de manera inmediata y temprana a nivel psicológico y social, siempre desde un enfoque de género. ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a este servicio? Pues serán todas las mujeres que estén viviendo en Andalucía, que hayan sido víctimas de alguna forma de violencia sexual, ya sea una situación de agresión sexual en la última hora o en el pasado. Se ofrece una atención directa a todas las mujeres mayores de 16 años. Aquellas que tengan edades comprendidas entre los 12 a 15 años, no se hace una intervención directa con estas chicas, sino que se hace con los familiares, ya sea tutores, progenitores, donde se les acompaña, se les asesora sobre lo que es una agresión sexual y se le informa de los servicios y recursos que tienen a su disposición. Siempre, como ya se ha comentado, ofreciéndoles un acompañamiento, que no se sientan solos, porque es una situación en la que las víctimas, una vez dan el paso, es algo totalmente nuevo, no sabe lo que les depara y muchas veces el no saber qué viene después causa también una sensación de inseguridad que nosotros como profesionales podemos ayudarle a combatir esa victimización secundaria. También el servicio y el recurso está para cualquier profesional que esté atendiendo a una mujer víctima o simplemente profesionales que quieran solicitar un asesoramiento o alguna consulta sobre violencia sexual, protocolos, recursos. Entonces, este servicio también está a su disposición. El equipo lo formamos una psicóloga y yo, que sería la trabajadora social. Eso sería lo que es la atención en los centros de crisis, ¿no? De atención a mujeres víctimas de agresión sexual. Luego también contamos con atención psicológica de guardia a través de la línea 900. Es decir, se ofrece una atención psicológica a cualquier hora del día, a cualquier día del año, para ofrecer eso, ¿no? En una situación de crisis, que tengan acceso directo e inmediato a poder tener una intervención psicológica.
Y luego, bueno, la intervención presencial también la hacemos en crisis, es decir, nos desplazamos a cualquier punto de la provincia para poder acompañar a la usuaria pues, a los diferentes servicios y recursos, como por ejemplo puede ser acudir a urgencia, a un centro hospitalario, comisaría de policía o a los juzgados. Entonces, ese servicio también está disponible pues, en cualquier hora del día y del año, porque en muchas ocasiones pues, estas situaciones se dan o bien los fines de semana o a última hora del día. Entonces, pues bueno, tienen esa opción y la manera que tienen de acceder tanto los profesionales como cualquier víctima es mediante la línea de teléfono, la línea 900-200-999 del Instituto Andaluz de la Mujer. Por último, quiero hablar un poco de manera general el tipo de atención que hacemos tanto mi compañera como yo, ¿no? Que, bueno, cuando nos llega el caso de alguna mujer víctima de agresión sexual, pues lo primero que hacemos es acogerla y recoger la máxima información que podamos para poder estudiar su caso, valorarlo y ofrecerle el mejor recurso. Se hace una valoración, pues bueno, de la vulnerabilidad de esta mujer, se la informa y asesora sobre la violencia sexual y agresiones sexuales, se la acompaña en la toma de decisiones, que eso significa acompañarla para que de manera deliberada ella pueda tomar la decisión que en ese momento considere más oportuna. Y eso no significa que nosotros la empujemos ni a poner una denuncia ni a tomar ninguna decisión, pero sí queremos que tenga todas las opciones para que pues eso, pueda estudiarla y decidir cuál es la más idónea para ella. Se le dan pautas de actuación y afrontamiento, se hacen los primeros auxilios psicológicos, se hace una valoración a nivel social. Y en caso de que sea necesario, pues se le acompaña a servicios y recursos o nos coordinamos con ellos para, bueno, en caso de que sea necesario, pues una posterior derivación a otros servicios. Y bueno, sin más, espero que más o menos haya quedado claro. ¿Sí? Eso es en este servicio ahora mismo solamente es psicológico y social, pero sí se hace la derivación al jurídico de... Sí, ese... Al SABA, ¿no? Uy, perdón. Vamos, o al SABA, pero en principio se hace al de Lyon. Eso es. Además, muchas veces llevamos casos en común. Ella la parte a nivel jurídico y Silvia, que es la psicóloga, que es mi compañera, o yo, pues en la parte o bien psicológica o social que necesite. Sí, sí. Vale. Así que nada, bueno, pues cualquier duda y ya os digo, si alguna vez os veis en algún caso de situación de una usuaria, ¿no?, víctima de agresiones sexuales, pues la línea 900 está disponible tanto para ella como para vosotros como profesionales. ¿Sí? Sí, están todas las provincias tienen un centro de crisis abierto. Además, todas tenemos, lo que es el horario presencial, todas tenemos el mismo, de 9:30 a 1:30 y de 4 de la tarde a 8 de la tarde. Fuera de ese horario, pues mediante la línea 900 se activa la psicóloga del servicio de guardia. Vale, lo comento más que nada porque en su momento sacaron una licitación. O sea, han sacado 2 licitaciones pues, para abrir esos centros con fondos europeos y la primera quedó desierta y la segunda solamente se presentó en Sevilla y en principio está aprobada lo que es la adjudicación. Pero en los demás centros, que fueron 7 en toda Andalucía, no están abiertos. No sé si sabes algo al respecto. Yo te comento del que estamos ahora mismo, está abierto en las 8 provincias. Y todos pertenecemos a la misma entidad, ¿vale? Que lleva en todas las provincias el centro de crisis. Porque hay un concierto de colaboración, ¿no? Entiendo. Eso no te lo puedo... Perdona, os voy a pedir, ¿vale?
vale, porque estamos a poco tiempo de terminar, entonces para que ella también pueda... Vamos, si no, no pasa nada, ¿eh? No, esto no es del libro. La pregunta que va a tener un espacio de desayuno, y quería hacer esa pregunta a las ponentes y demás, pues ese espacio es maravilloso para poder hacerla. Y perdona, pero es que tenemos un corto tiempo, entonces... Bueno, un aplauso a la compañera que ha estado exponiendo, que, hombre... buenos días. Bueno, no sé si se me escucha bien. Estoy acostumbrada a meterme en los centros de los coles con mi micro, ¿vale? Entonces, yo soy la que controla y al técnico le he estado diciendo dime, pero no, se ve que funciona solo. Bueno, agradecerlo primero la participación por estar en esta mesa, ¿vale? Rodeada de grandes mujeres y profesionales. Para mí es Yayo, no es Manuel Cazalla y Ananguita y bueno, y te he conocido a ti, Miriam, te ficho por lo que has contado. Bueno, le he dicho a Sonia, le he hecho así como diciendo, coge, apunta que es un buen recurso para lo que nosotros necesitamos, ¿vale? Me presento, soy enfermera referente de centros educativos, creo que soy la única enfermera en la sala, rodeada de psicólogos, por lo que creo en la mayoría. No conocía a Antonio personalmente, pero me consta que era un referente en violencia de género, un gran profesional y gran persona, y por las caras de emoción que he visto en los partidos, aquí en la gente que nos está viendo, supongo que dejó un gran legado, ¿vale? Me hubiese encantado conocerlo y creo que nos hubiésemos llevado bien, seguro. Como enfermera referente llegamos a los centros educativos hace 5 años con la llegada del COVID. Yo soy enfermera de familia y bueno, era la que me metía en los institutos con el programa de Forma Joven, que supongo que conoceréis. Iba a hacer asesoría un día a la semana a cada instituto, 1 hora, y un poco era la enfermera que llegaba allí un poco de fuera y con lo que los chavales, la chavalería, pues contaba con nosotras para resolver dudas. Se decían que no éramos mala gente, yo me presentaba así en las clases, no soy mala gente, no meto juicio, no hace tanto que he estado como vosotros aquí en las clases y bueno, vengo para ayudaros, para resolver dudas de lo que queráis. No tenéis ni que decir el tema a la orientadora, trabajamos directamente con ellos. Y bueno, sí que llegué desde sanidad a un mundo que es educación totalmente diferente, pero en el cual yo me siento cómoda, ¿vale? Echo de menos mi cupo, echo de menos mis pacientes, soy enfermera vocacional, pero creo que estamos haciendo una gran labor en los centros. Nos faltan recursos, señora delegada. Necesitamos psicólogos clínicos por cada unidad de gestión clínica. Y yo lo tenía que decir porque lo necesitamos, ¿vale? Intentamos hacer malabares con los recursos que tenemos, intentamos llegar a los chavales y a las chavalas. Yo soy una defensora de la chavalería. Creo que muchas veces se le critica y se habla de la gente joven y nosotros éramos mucho peor. Los datos, los estudios nos lo dicen. Bebíamos más, fumábamos más y teníamos una mente mucho más cerrada. Entonces, creo en ello, creo en un futuro mucho más prometedor con datos en cuestión de violencia de género mejores que los que tenemos ahora, y esos datos se van a ver porque sabemos que en educación se ven a vista, no puede ser ahora. Como enfermeras referentes somos el enlace entre educación y sanidad, intentamos dar cobertura, establecemos equipos de promoción de salud en los colegios junto con la dirección y establecemos un poquito a ver qué necesidades hay, y nada más llegar encontramos que en materia de violencia de género teníamos que trabajar. Como problema de salud teníamos que abordarlo y empezamos a abordarlo en secundaria en un principio con los talleres de sexualidad igualitaria. Desde aquí también hago un poco de crítica a aquellos centros privados donde mis compañeras sienten que no pueden hablar con claridad sobre esto, donde un poco también se les supervisa el trabajo y no se puede hablar del clítoris, por ejemplo. Esto es algo que parece mentira en el 2025. A mí me llegaron a decir que, bueno, que no hablase del clítoris porque, y le dije, bueno, pues no te lo vas a creer, tengo hasta uno. O sea que no sé si me vaya a dejar entrar o no por llevarlo, pero es que no me lo puedo quitar. Y de hecho no me gustaría quitármelo. Nosotros abordamos con ellos, les damos voz a los adolescentes desde distrito sanitario. Tenemos el concurso de TikTokeando Igualdad, donde uno de mis centros ganó. Yo también soy competitiva y me gusta. Y bueno, también hacemos reel con ellos y hablamos mucho. Y ellos
muchas veces se sienten juzgados y creo que es importante también entender lo que ha dicho Yayo. No puede ser que no queramos que nuestros niños estén con pantalla y que no puedan bajar al patio a jugar con el balón. No puede ser que pensemos que los niños pues es que consumen un tipo de sustancias cuando a lo mejor no tienen la atención que deben tener en casa, ¿no? Entonces, un poco yo llegué a secundaria al instituto y vi que había que bajar la edad en la prevención. Nos inventamos algunas enfermeras y bueno, nos ponemos la nariz de payaso, nos vamos a los colegios y hacemos dinámica de grupos con ellos, donde yo reparto unos macarrones, pongo unos botes de cristal, yo cuento un poco lo que hago, ¿no? Y empezamos a hablar de quién hace las cosas en casa. Y de una manera muy visual, los niños, pues, venga, que papá y mamá, hay distintas familias, pero bueno, ¿quién hace, por ejemplo, qué actividades hacemos en casa que todo el mundo necesita? Y a lo mejor ellos van diciendo, ¿no? Van planchar, cocinar. Bueno, ¿y quién plancha? ¿Plancha papá, plancha mamá, planchan los dos? Ojo, a ver si un día mamá va a planchar, pero plancha siempre papi y le vamos a echar el macarrón. Y un poco al final vamos viendo cómo esos macarrones se van llenando en un bote o en otro y ellos dicen, ha ganado mamá. Y yo digo, bueno, vamos a ver si mamá ha ganado o no. Porque lo mismo mamá no piensa lo mismo. Entonces, ellos lo ven de una manera muy visual, desde niños pequeñitos. Y bueno, estamos intentando ahí que al final les vayan entendiendo. Y la chavalería, como digo, habrá niños o chavales que no tengan nada en la cabeza, pero es que adultos también estamos así. Pero la mayoría de ellos tienen sus criterios, tienen sus valores y cuando hablan, pues ves que razonan y no lo hacen ni mal. Entonces, vamos a confiar en ellos. Las cosas creo que se están haciendo bien. Necesitamos pues, que en cada perfil poner nuestro granito de arena. Yo aquí soy pequeñita. Yo cuando he visto la mesa y he visto con mis profes, porque ellos son mis profes con los que aprendo en formaciones, nos dejamos de intentar aprender como enfermeras referentes porque son muchos los temas en los que tenemos que estar, en temas de adicciones. Entonces, bueno, intentamos poner nuestro granito de arena. También hacemos un teatro donde en Creciendo en Igualdad inventamos, donde yo hago de lobo feroz muy machista y hay una Caperucita por ahí rubia empoderada que dice que se sale del cuento, que ya no le comen más. Y los chavales entienden perfectamente quién es Caperucita y quién es el lobo y te saben decir que los cuentos se cambian. Entonces, yo quiero terminar con esto, porque sé que además tenemos ganas de café ya. Me siento orgullosa de ser enfermera referente. He tenido mi conflicto interno, Sonia lo sabe, y alguno también, porque he echado de menos la parte asistencial y demás, pero creo que somos pieza clave en la prevención y detección de casos. A mí, yo llego al instituto, me están esperando los chavales para hablar conmigo, ya son 3 años los que estoy entrando, ya entraba antes del COVID, todos los problemas que me comentaban era sexualidad, se había roto un preservativo o no sabían si lo que les pasaba era normal. A día de hoy todo es salud mental, Entonces, como digo, creo que somos pieza clave porque creamos un vínculo con ellos, ya nos conocen, somos el enlace, pero no estamos en el instituto todo el día, pero saben que Mónica viene aquí todos los martes y que pueden hablar con ella y que, bueno, no es mala gente, ¿vale? Con esto me despido, agradecer de verdad el hecho de que esté aquí, de que le pueda dar voz y voto. Somos una enfermera por cada unidad de gestión clínica, 13 en Córdoba. Los centros educativos cuentan con ella y estamos prestadas a eso, a poner nuestro granito de arena en estos casos. Quiero hablar del equipo de atención a la mujer, que si no luego me voy a arrepentir. Yo todos los casos que detecto, y mis compañeras, todos los derivamos al equipo de atención a la mujer que está en Huerta la Reina. Llevan trabajando duro desde hace unos años. Está formado por 2 enfermeras, un psicólogo y una trabajadora social. Y saben, yo directamente tengo línea directa con ellos y no son pocos los casos que hemos derivado y que hemos detectado. Entonces, bueno, me siento muy orgullosa de ellos y como enfermera me gusta trabajar en equipo. Echo de menos, por lo que he dicho, señora delegada, por favor, un psicólogo clínico, porque es que no hace falta. Ojalá las cosas fuesen diferentes, pero la realidad es la que es, ¿vale? Y nada, agradeceros
el hecho de que me hayáis escuchado. Ya está. Bueno, muchas gracias a estas ponencias espectaculares. Bueno. Y también, bueno, muy reivindicativas también. Sí, un poco sí. Y bueno, y vamos a dar paso al café. Volveríamos a las 11:30.